Muy bien, queridos compañeros, muy buenas tardes. Siempre es una alegría, un honor poder compartir con ustedes. Voy a pedirle que prendan sus cámaras un minuto, por favor, para hacer una toma y quienes están ya en aula. Por favor, sus cámaras, un minuto le voy a pedir. ¿Ya? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, querida compañera. Por favor, sus cámaras, un minuto. Buenas tardes. Su cámara. Dalit. Hola. ¿Cómo está, vida? Un gusto saludarlo, vida. Dalit. ¿Todo bien, doctor? Analía, ahí está la ingeniera Analía. Renzo la estaba buscando, ingeniero, desesperada. Estaba buscándolo, Renzo, usted. ¿Ah? Buenas, doctor. Buenas tardes. ¿Por qué se Buenas tardes, doctor. Hola, mira con tu bolo, hermano, ya adelantando el año nuevo. Ya lo estás adelantando ya. Eso, ya estás adelantando ya. Ya estás con tu bolo. Bien, solo ustedes están. Ya, ok, pueden apagar su cámara si quieren. Muy buenas tardes a todos. A dar inicio a la cuarta sesión del tercer módulo. Hoy día vamos a ver nosotros de los árbitros, vamos a ver todo el nombramiento de los árbitros, las etapas arbitrales y el auxilio judicial. Luego de eso, al final también vamos a dar un trabajo a la próxima sesión que va a ser práctica, que es de procedimiento arbitral. Y van a tener que conformar grupo de a 10, así que vayan pensando ya ustedes qué grupo van a conformar de a 10 personas. Les voy a dejar toda la instructiva, les voy a mandar toda la instructiva, qué es lo que tienen que hacer. Una demanda arbitral van a hacer, ¿no? Y para eso la última sesión con la demanda arbitral, los últimos grupos, vamos a terminar ya viendo. Les voy a dar un plus, que es el procedimiento arbitral, para que el próximo docente que venga es el decano director de la carrera de Derecho de La Paz, creo, si no me equivoco, y vea que nuestros colegas y nuestros compañeros están debidamente preparados y se conocen toda la normativa y conocen todos los elementos básicos y tienen la inducción necesaria. Si bien a mí me tocaba, de acuerdo a los contenidos mínimos que se me ha facilitado por posgrado, me tocaba darles hasta los árbitros, pero vamos a ver un poco más allá. Es necesario hacerle una inducción a ustedes, es necesario adelantarlos un poco, ya que su próximo profesor está acostumbrado y creo que tiene una especialidad en arbitraje, porque es una de las facultades de Derecho que cuentan con un centro de conciliación y arbitraje autorizado por el Ministerio de Justicia, y ellos están adelantados con reglamentación y todo, y hay que entrar ya con fuerza, mostrando que somos Universidad Amazona y Quepando y de la poderosa área de ciencias jurídicas y políticas, ¿no? Así que, sin perder más tiempo, comencemos a ver si hay alguna pregunta, alguna aclaración. No hay, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver estos temas. Vamos a comenzar por los árbitros. Pueden pararme en cualquier momento, si no entiende pueden levantar la mano o hablar, pueden pararme la explicación, o también pueden anotarse para que al final de este tema, hoy día vamos a ver tres temas importantes, y pueden hacer también las preguntas necesarias, las aclaraciones necesarias para que vamos avanzando, ¿ya? Vamos a compartir. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, doctor. Sí, doctor. Sí. Se ve, doctor. Se ve, doctor, se ve. Ok. Hoy día nosotros vamos a empezar viendo los árbitros. Nosotros ya hemos visto los ámbitos arbitrales, las clases de arbitraje, hemos visto la doctrina arbitral, y vamos a ir viendo nosotros cómo se designa o qué son los árbitros, ¿no? Y tenemos un concepto básico que se está establecido en la ley 708, como también en las diferentes doctrinas y legislación que nosotros encontramos, hemos podido revisar. La concepción o la conceptualización de árbitro es la misma que se da aquí en Bolivia y en cualquier otra parte del mundo en el ámbito jurídico.
Por lo tanto, vemos que los árbitros, fíjense, los árbitros son los terceros objetivos e imparciales a quienes se debe confiar la decisión de las cuestiones controvertidas. Son las terceras personas entre dos personas que tienen una controversia, ¿no? A ello se le refiere el título, ustedes pueden encontrarlo en el título segundo de la ley 708, está ¿qué es la conceptualización de árbitro? Para esto nosotros vemos que existen requisitos fundamentales importantes que deben cumplir como mínimo para ser designados árbitros. Son requisitos mínimos que deben cumplir, dependiendo, eso quiero decirles, dependiendo la controversia, dependiendo el tema o dependiendo también el tamaño de la controversia, en estos casos comercial, si son empresas multinacionales, multidisciplinarias, que tienen diferentes ámbitos, diferentes rubros, o corporaciones, ¿no? Dependiendo es lo que se puede. Pero lo que nos exige nuestra legislación de nosotros, como requisito mínimo, los árbitros deben cumplir lo siguiente. Deben encontrarse en pleno ejercicio de su capacidad de obrar conforme a ley. Ustedes saben qué es la capacidad de obrar. Han debido llevar ustedes en Civil 1, Civil 2 y Civil 3 han debido llevar. ¿Quién me puede decir cuál es la capacidad de obrar? Compañeros que trabajan en materia civil, que están acá en este diplomado. ¿Cuál es la capacidad de obrar de las personas? La capacidad de obrar, doctor, aquella persona mayor de edad que tiene todos los derechos habidos y por haber en su pensamiento. Los que están reconocidos por ley no tienen ninguna incapacidad conforme a ley también, ¿no? Esas son las personas, aquellos que podemos celebrar contratos, realizar contratos, designar tutores, dar poder a otras personas, eso es la capacidad de obrar conforme a ley. Ese es uno de los primeros requisitos mínimos que debe tener los árbitros para cumplir esas funciones. Responder al perfil profesional, fíjense, responder al perfil profesional que sea idóneo, ser definido por el centro de conciliación, si fuera de un centro de conciliación, de una cámara de comercio, de CAINCO, como ustedes quieran llamarlo, como ustedes quieran verlo, ¿no? Un centro de conciliación y arbitraje y el centro de arbitraje autorizado. ¿Cuáles son los centros de arbitraje autorizados? Son aquellos, por ejemplo, que funcionan en facultades de derecho. Centros de conciliaciones y arbitraje no pertenecen ni a la Cámara de Comercio, ni a la CAINCO, ni a la Cámara de Cochabamba o otras instituciones que se dedican al arbitraje comercial, financiero o esto. Y estos son autorizados, como les dije, de acuerdo a una resolución del Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Tienen que ser autorizados. Los centros de conciliación normalmente ellos tienen sus manuales y sus procedimientos para establecer los arbitrajes, ¿no? Y los centros también de conciliación que no son en las cámaras, también como las facultades de derecho, otros centros que organizaciones no sin fines de lucro que también tienen, hay algunas de ellas, también tienen que tener sus manuales y sus procedimientos para el arbitraje y la conciliación. Salvo para los casos de arbitraje ad hoc. Y hemos visto nosotros en las anteriores clases qué tipos de arbitraje existen. Y con los ejemplos también qué tipo de arbitraje existe. Y pregunto, ¿cuáles son los tipos de arbitraje que existen? Por favor. Les he pasado las diapositivas, les he pasado todo el material. ¿Qué tipo de arbitraje existen? Compañeros. Arbitraje en derecho, arbitraje en equidad, arbitraje ad hoc y arbitraje institucional. Son los arbitrajes institucional ad hoc y se dan en derecho o en equidad, ¿no? Pero los centros son los tipos de arbitraje son arbitraje institucional y ad hoc. Y estos pueden darse a derecho o a equidad. Esa es la conceptualización que se debe manejar. Y eso está establecido también en nuestra normativa y en la legislación comparada también se dan estas situaciones. ¿Ya? El requisito
que debe tener un árbitro para una persona para ser designada como árbitro. No tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento. Eso es claro, y ustedes saben que para muchas cuestiones, bueno, se da en el ámbito penal, para la actividad pública, no se toma, en la actividad pública también se toma, y en todas las instituciones se exige no tener sentencia ejecutoriada en materia penal o pendiente de cumplimiento, y ese es el famoso certificado, que es el certificado que se extiende, compañero. REHAC, doctor. Muy bien, el REHAC es el que se entiende, ¿no? Y ahora también otros también antecedentes policiales exigen, ¿no? Dependiendo la característica que vaya a tener el arbitraje, ¿no? Y dependiendo la dimensión también del arbitraje. Pero como les digo, estos son los mínimos requisitos que están contemplados en la ley 711. No tener sanción civil, fíjense, ojo, no tener sanción civil vinculada a la actuación como árbitro en otros procesos. ¿Qué quiere decir? Si ha sido árbitro en otros procesos y a través de sus laudos arbitrales han sido anulados o anulabilidad, ha debido tener una anulación, una anulabilidad ante el auxilio judicial o ante el órgano judicial, y hay una sentencia de este señor, de este árbitro, pues no puede ya él desarrollar su actividad como árbitro en los diferentes otros procesos que vaya a tener. No puede. Se le va a exigir el REHAC como medio para verificar si no tiene una condena ejecutoriada o pendiente de cumplimiento, pero también se le va a exigir una certificación en materia civil. No recuerdo si es que la dan en la corte, pero me imagino que deben dar, ¿no?, los que trabajan en juzgado civil, que no tengan sentencia en materia civil referente a este tipo de casos, ¿ya? No haber sido sancionada en cuestiones relacionadas a la ética profesional. Ojo, hoy día se habla mucho de la ética profesional en tema de méritos, ¿no? Concursos de méritos, exámenes de competencia, pero hay que ver cómo nosotros podemos certificar la ética profesional. Cuando hablamos nosotros de los centros de conciliación y de arbitraje, o los centros de arbitraje autorizados, sean estos de cámaras de comercio, sean estos de instituciones, sean estos de universidades y otros, es fácil poder otorgar este tipo de documento referente a la ética profesional, ¿no? Pero cuando nosotros buscamos un arbitraje ad hoc, por ejemplo, es muy difícil que nosotros podamos recomendar o tener una certificación en este tipo de profesionales. Y ojo, el Ministerio de Justicia no se hace responsable en los temas de arbitraje ad hoc, sino se le da un aviso antes de comenzar los arbitrajes, ¿ya? Entonces estos son, fíjense ustedes, son los requisitos mínimos que deben contar los árbitros para desarrollar las funciones de árbitro o árbitra dentro de los procesos arbitrales, ¿ya? En el caso de los árbitros ad hoc, la parte que lo designe asumirá, dice, fíjense, en el caso de los arbitrajes ad hoc, diferente al arbitraje institucional, la parte que lo designe asumirá plena responsabilidad por la verificación de estos requisitos mínimos. El Ministerio de Justicia no admitirá ningún reclamo al respecto, como le he dicho, ¿no? Entonces, si hay un arbitraje ad hoc que es privado, no depende de una institución, ni de una cámara, ni nada, sino es puesto por ambas partes, las partes o el que lo ha propuesto va a asumir la responsabilidad de demostrar estos requisitos. Y como les dije, el Ministerio de Justicia no admitirá ningún reclamo al respecto. ¿Por qué? Porque estos arbitrajes ad hoc no tienen una reglamentación ni un procedimiento establecido como en los arbitrajes institucionales, como son los centros de conciliación y arbitraje o las cámaras y de conciliación o arbitraje. ¿Ya? Pueden hacer preguntas, pueden parar y vamos a responder. O si no, vayan Doctor, Adelante. una pregunta. Adelante. ¿Aló, doctor? Ya, adelante, primero, adelante, hable. Vamos. Doctor, una pequeña duda, o no sé si es confusión.
¿Ya? Cuando en el momento de que se nombra un arbitraje ad hoc, en el que se da un arbitraje ad hoc, se nombra al árbitro por pleno consentimiento de las partes, ¿ya? Y toda vez que la ley 708 lo reconoce también el arbitraje ad hoc, pero dice que el Ministerio de Justicia no se hace responsable por algunas ambigüedades u otras cosas que podrán suceder a futuro de ese arbitraje ad hoc. ¿Qué pasaría, doctor, en el caso de que ese arbitraje ad hoc emita un laudo arbitral tal vez lleno de vicios, de ambigüedades y otras cosas, doctor? Esa es mi pregunta, querido doctor. Muy buena tu consideración. Y bueno, ¿por qué el Ministerio de Justicia no admite posterior reclamo? Porque es acuerdo de parte, como lo has dicho, acuerdo de parte, y en la cláusula consensual han definido en esa situación, ya que han escogido un arbitraje ad hoc muchas veces por ahorrarse recursos económicos que tienen menor precio de estos tipos de arbitraje. Pero estos arbitrajes ad hoc no cuentan muchas veces con procedimientos, ni con reglamentos, ni normativas para desarrollar lo que es el proceso arbitral. Ustedes saben que el proceso arbitral se lo debe desarrollar, o si no hay un reglamento o un procedimiento, ya sea del arbitraje institucional, supliendo, se puede aplicar las normas de procedimiento del Código Procesal Civil, ¿no? En su prioridad de esta falta de cualquier procedimiento o reglamento, se puede aplicar las normativas del Código Procesal Civil. Ahora, en el caso, vamos a ver más adelante a tu pregunta que iba, en el caso que haya algunas cuestiones que sean contrarias a la Constitución, que sean de hecho de anulabilidad o nulidad, vamos a ver que se puede revertir estas situaciones. Pero el Ministerio de Justicia te está diciendo, o nos dice en la ley 711, que no admitirá ningún reclamo respecto al nombramiento del árbitro en ese sentido, ¿ya? Y vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos hacer la revisión, la aclaración o la anulación de estos laudos arbitrales, ¿ya? Gracias, doctor, le agradezco. Doctor, yo tengo una pregunta en la primera diapositiva, donde dice los requisitos del árbitro. En el segundo, donde dice responder al perfil profesional. En este caso, el árbitro debe ser sí o sí abogado. Miren, el perfil profesional, habíamos hablado cuando veíamos nosotros la doctrina del arbitraje, habíamos hablado y hacíamos el ejemplo que ustedes planteaban, la simulación de ejemplo y los casos de la OMPI, que el requerimiento o la especialidad o su especialidad de los abogados en algunos temas es importante. En nuestro país no se da, ¿no? Salimos abogados y hurgamos de todo un poco, materia civil, penal, administrativa, y bueno, en otros países o en comunidades grandes, ustedes saben que los abogados o consorcios grandes mundiales de abogados, porque existen consorcios internacionales de abogados, tienen sus especialidades y sus subespecialidades. Y cuando nos dice responder al perfil profesional idóneo, no nos está diciendo siempre que sea abogado. Por ejemplo, si vemos un arbitraje referente a patentes, ¿no?, o a bolsa de valores, entonces tenemos que buscar un profesional con ese perfil que cumpla, conozca, sea idóneo, tenga un currículo y podamos verificar que la persona que va a resolver nuestra controversia pues sea una persona entendida, erudita y que conozca los casos para dar un laudo arbitral o un veredicto, si ustedes lo quieren. Entonces es necesario que busquemos al perfil profesional en ese sentido, ¿no? Si hablamos de corporaciones de ensamblaje de carros o se juntan corporaciones automovilísticas, pues tenemos que buscar esos tipos de perfiles, ¿ya? Sí, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Yo, doctor. Adaluz. Sí. Referente, lo que me gustaba es el arbitraje ad hoc. Si bien en ad hoc el Ministerio Público no mete las manos, pero debemos tomar en cuenta que la institucional
como institución, también las partes lo escogen, doctor. Entonces deben tomar en cuenta la equidad, esa equidad de las partes para que sean elegidos. En el arbitraje ad hoc también brinda. Esa es una de las ventajas, la imparcialidad, doctor. Eso era mi comentario. Lo siguiente, en el arbitraje institucional nosotros tenemos una lista de árbitros que maneja el Centro de Conciliación y Arbitraje, una lista de expertos que maneja el Centro de Conciliación y Arbitraje, y de esos nosotros podemos nombrar. De eso nosotros podemos requerir y el centro nos puede decir, bueno, existen estos de acá, estos son especialistas en este tema y esto se desarrolla. Eso es lo que se hace, Adalit, en el arbitraje institucional. Y acá, como vemos, la 708 no nos habla nada del Ministerio Público, ni tampoco solamente cuando se cometieran delitos dentro de estos temas, ¿no? Ahí sí intervendría, ¿no? ¿Okay? ¿Alguien más? Una consulta, doctor. Adelante, Carlito Suzuki. Vemos en el caso de los árbitros ad hoc, que el Ministerio de Justicia deslinda responsabilidad en el caso de que hubiera incumplimiento de algún tipo de requisito, digamos. Sí. Pero, como es una decisión voluntaria de las partes, en este caso, digamos, de nombrar o ir por esta vía, se podría recurrir al artículo 77, que es el auxilio judicial, si no me equivoco. Claro que sí, Carlito. Vamos a ver adelante cuando es otro tema que vamos a ver. Hoy día vamos a ver de los árbitros, las etapas del arbitraje y vamos a ver el auxilio judicial. Cuando entre el judicial, vamos a ver cómo se puede retroceder y cómo se puede revisar este caso del arbitraje ad hoc. ¿Ya? Perfecto, gracias. Sí, y entramos al auxilio judicial, que es el tercer tema que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Claro que sí. Claro que sí. Lo siguiente, cuando usted dijo que la designación debería, o sea, en este caso deberían ser conocedores de lo que van a arbitrar, ¿no? Sí. En el caso de la ley de la que estamos utilizando ahora, la 708, en el artículo 62 dice la designación. En este caso en Bolivia no se debería considerar los colegios de arquitectos, los colegios de abogados, de ingenieros, que sean parte de los arbitrajes que se den, porque son los más conocedores en este caso de los temas que se vayan a tratar en caso de arbitraje, doctor. Sí, en el caso de los arbitrajes institucional, como le dije, ellos manejan lista y ya vamos, por ejemplo, a la Cámara a la CAINCO en Santa Cruz. Ellos tienen una lista muy dinámica, muy completa en temas, cuando se tratan cuestiones, pues, vamos en el tema de puentes, ¿no? O de obra. Ellos sí cuentan con expertos en eso, eruditos en esos temas de ingenieros, de arquitectos, cuentan con eso, ¿no? En el tema de bolsa de valores, en el tema, normalmente siempre se dan en arbitraje en el tema financiero entre bancos, y se ha dado mucho en Bolivia en el tema financiero entre bancos, yo haciendo una investigación, y existen personas eruditas en este tema, conocedores en este tema, que son árbitros en cuestiones financieras. Sí toman en cuenta, pero en el arbitraje institucional, estas cámaras de comercio que administran los centros de conciliación y arbitraje autorizados por el Ministerio de Justicia, tienen sus propios procedimientos, sus propios reglamentos, ellos capacitan constantemente a su personal de árbitro, ¿no? Así es que cuando nosotros dos personas tenemos una controversia y hemos puesto en nuestro contrato una cláusula convencional o arbitral, nosotros acudimos a estos centros y pedimos el auxilio necesario para resolver nuestras controversias. Entonces ellos ven, analizan y dicen, bueno, aquí hay esta lista de árbitros y estos son los que
que pueden dar un laudo equitativo, imparcial y todo, resolver nuestras controversias por esta forma, ¿no? Existe también, pero esos son los centros, el arbitraje institucional y los centros de conciliación y arbitraje manejan, pero tienen que estar capacitados, ¿no? Porque no solamente es ser erudito y conocer la materia y sentarse al medio, sino también tienen que tener técnicas de arbitraje. Como ustedes han visto, me imagino que ya han visto técnicas de conciliación, también se maneja técnicas de arbitraje, ¿no? Y existe un procedimiento completo que es la última clase, cuando les dé el trabajo, vamos a ver que existe un procedimiento completo del arbitraje. Hay que manejar plazos procesales, hay que manejar expediente, hay que manejar prueba a cargo, prueba de descargo, que casi es similar a un proceso civil, ¿no? Casi es similar a las disposiciones del Código Procesal Civil, entonces tienen que conocer. Y siempre hay el apoyo también de un abogado, ¿no? Porque puede ser arbitraje de uno en estas cuestiones que son mucho más simples, o siempre tiene que ser un tribunal arbitral. Tribunal viene de 3 y tiene que ser un tribunal arbitral. Podemos tener un abogado y 2 expertos en la materia que se va a resolver o la controversia necesaria, ¿no? ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Una consulta. Claro. Bueno, interesante el tema que está dando, porque justamente viendo algunas investigaciones sabemos que en Bolivia existen 42 centros de conciliación y 8 centros de conciliación y arbitraje, ¿no? Pero viendo la 708 intrínsecamente habla sobre la conformación del Tribunal de Arbitraje, ¿no? Justamente que fue emanado en la presidencia del 2015 de Evo Morales. Pero si vemos la del 1997 de Gonzalo Sánchez de Lozada, habla de la conformación ya de los tribunales de arbitraje. La única diferencia de ese año a este año, que en el año de Gonzalo Sánchez de Lozada aparecía la ley con arbitraje y conciliación, pero en la 2015 ya habla de conciliación y arbitraje. Cambia el tema, ¿no? La anterior ley me estás hablando de la 1777, ¿no? De la 1777, y antes eran los centros de arbitraje y conciliación. Ahora con la 708 son centros de conciliación y arbitraje, ¿no? Pero ha cambiado, se ha actualizado. Y estos centros que también hablas de los 77 centros, algunos están con su licencia ya vencida, pero siguen actualizando. Y lo que más se da en el país son las conciliaciones, Hermógenes, ¿no? Gracias. Institucional, muy poco arbitraje ad hoc, pero los arbitrajes institucionales se dan mucho en la CAINCO, en Cochabamba, en la Cámara de Comercio de Cochabamba y en la Cámara de Comercio de La Paz. Son bastantes que se dan. También el Ministerio de Justicia tiene su centro de conciliación y arbitraje, por si acaso. Doctor. Adelante, Ulrich. Doctor, bueno, voy a entrar en el campo que es, digamos, un tema laboral, que aunque no son conciliables, ¿no? Algunas materias en el campo laboral, pero resulta que en el Ministerio de Trabajo se conforman laudos arbitrales para resolver controversias en el tema laboral, pero en normas o en conquistas o algunos pedidos que no están establecidas en la norma, pero que se vienen dando de manera, como se dice, digamos, como derechos que se van adquiriendo sin estar establecidos en la norma. Y luego cuando viene la demanda, dejan de cumplirlos, el empleador, en este caso, recurren a esta herramienta o esta alternativa de resolución de conflicto, que es el arbitraje vía Ministerio de Trabajo. Lo que me estás hablando son sobre normas de seguridad social, Urgrit, ¿ya?
los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y los derechos ya conquistados y adquiridos sobre los derechos laborales, esos no tienen ni entran a temas de arbitraje ni conciliación, no pueden ser objetos, son derechos inalienables, imprescriptibles y no tienen ningún tipo de negociación. Ahora, lo que sí se entra, Ulgrit, es en el tema de seguridad social. Ahí sí puede haber conciliación, arbitraje referente a la aplicación de las normas de seguridad social, que es diferente a las normas de derecho laboral, Ulgrit. ¿Ya? Muchas gracias. Bien, si no hay nadie más, seguimos continuando. Entonces, y también encontramos cuáles son los impedimentos para ser árbitro. Hemos visto los requisitos, ¿no? Y hemos visto tanto los requisitos que se exigen en el arbitraje institucional como en el arbitraje ad hoc, y una excepción fundamental, que en el arbitraje ad hoc el Ministerio de Justicia no se hace responsable de la exigencia de los requisitos, sino tienen que ser las partes o la parte que lo proponga. Pero también existen los impedimentos para ser árbitro, y esto constituyen lo siguiente: la inexistencia de algunos de los requisitos establecidos en el artículo 57 de la ley, que lo hemos visto anteriormente, ¿no? Esos son los requisitos mínimos que se exigen en el artículo 57 de la ley 708. Segundo, desempeñar el servicio público o ser funcionario público o servidor público no pueden ser árbitros. Y tercero, el ejercicio de la actividad operador de bolsa, ¿no? Estos operadores de bolsa trabajan en el Banco Central de Bolivia, ahí está el Bolsín de Bolivia, la Bolsa de Bolivia, y varias empresas tienen sus operadores de bolsa que a diario están ahí, ¿no? No es como en los otros países que nosotros vemos grandísimo, vemos la Bolsa de Brasil o la Bolsa de Nueva York o la Bolsa de Washington, no, pero sí todos los días nosotros tenemos operadores o corredores de bolsa que están en el Banco Central de Bolivia viendo el Bolsín y haciendo también negocios financieros a nivel internacional, ¿no? Y los otros corredores de bolsa son los días sábados que se los ve en la feria, ¿no? Cargando las bolsas de sus esposas, esos son los otros corredores de bolsa. ¿Ya? Entonces, estos son los impedimentos que nosotros encontramos. Estos son los impedimentos que nosotros encontramos para ser árbitro. ¿Está claro hasta ahí en los temas de impedimentos? ¿Sí? Está claro, doctor. Okay. Esos son los 3 impedimentos. Entonces, si vemos los requisitos, estos son los 3 impedimentos. Algo fundamental que ustedes lo encuentran en los principios de la ley 708, como también tanto en los principios para la conciliación y en los principios del arbitraje, algo fundamental, y nos va a pedir que los árbitros no representan los intereses de ninguna de las partes, ¿no? Si bien son electos, son propuestos, pero ellos no deben representar los intereses de ninguna de las partes, no podrán influenciar en ninguna, no podrán ser influenciados por ninguna institución, ninguna autoridad o instancia o tribunal que venga a influenciarlo a ellos, debiendo ejercer sus funciones con absoluta, fíjense, con absoluta imparcialidad y dependencia, establecido en la ley 708, y también al inicio de la ley los principios que tiene la ley de conciliación y arbitraje. ¿Ya? ¿Y cuál es la imposibilidad del ejercicio de árbitro? Nosotros encontramos imposibilidades. Una cosa son requisitos mínimos, otras cosas son impedimentos legales y otras son imposibilidad del ejercicio. No nos confundamos. En el caso de la imposibilidad del ejercicio del árbitro, que dice que en el caso que fallezca, renuncie o tenga incapacidad temporal mayor a 15 días, incapacidad definitiva, fíjense, estamos hablando de fallecimiento, incapacidad mayor a 15 días, incapacidad definitiva, impedimento legal o concurrencia causal de recusación o alguna recusación, imposibilidad en el ejercicio de la función arbitral, si ocupó una función pública, por decirle, si está trabajando en alguna institución, se designará un árbitro sustituto. Si ya estaba designado, no va a ser un nuevo árbitro, sino un árbitro sustituto que debe contar en las actas correspondientes, y eso lo vamos a ver a detalle cuando estemos llevando nosotros el procedimiento arbitral.
a solicitud de las partes una o del tribunal arbitral, ¿no? Porque puede ser un árbitro o puede ser un tribunal arbitral. Cuando hablamos de él o la árbitra, uno, o cuando hablamos de un tribunal arbitral. Esas son las responsabilidades del ejercicio. Y veamos aquí algo que nos quede muy claro y definitivo para el ejercicio que ustedes van a tener que presentar la próxima sesión, que es la quinta y la última, en un simulacro de demanda de arbitraje. Ya les voy adelantando que las partes podrán determinar libremente el número de árbitros que resuelva la controversia, debiendo siempre ser número impar, señores. Siempre debe ser número impar. Y vayan pensando ustedes por qué tendrá que ser siempre número impar. No. Y los que han trabajado en los juzgados o en los juzgados de sentencia, sí, deben saber por qué se nombra números impar siempre, ¿no? Si las partes no han convenido previamente en el número de árbitros, o si son con la solicitud y la contestación se presenta discrepancia en el número de árbitros, el arbitraje se llevará a cabo con 3 árbitros, ¿no? Si no han puesto que sea un árbitro, entonces se dispone que sean 3 árbitros. Y pregunto a la sala de los diplomantes, ¿por qué siempre se pone número impar? Doctor, porque uno de cada lado y uno que es imparcial. O sea, uno lo pone el que pide el arbitraje, el que está haciendo el arbitraje lo pone el otro, y un neutro lo tendría que poner ¿cómo le pongo? Neutral, digamos. Los 3 son neutros, son imparciales, los 3 están propuestos de Pero una lo propone cada uno, pues aquí en el artículo le voy a decir cuál. Dígame. La designación de árbitros está en el artículo 62, doctor. Ya lo del artículo 62. El artículo 62, ahorita se lo leo. Dice, no, en el artículo, ¿dónde está? Aquí donde dice los árbitros. Es en el artículo 57, doctor. Dice, si las partes no han convenido previamente en el número de árbitros o si con la conciliación y la contestación se presenta discrepancia en el número de árbitros, el arbitraje se llevará a cabo con 3 árbitros, dice. En el artículo 62 dice, en el arbitraje con árbitro único. Diferente. Hay que leer con calma y interpretación con calma, ¿ya? Yo lo que no era cómo se los nombra, y vamos a ver cómo se los nombra y cómo se los pone. Yo le he preguntado por qué siempre son de número impar. Para evitar empantanamiento, doctor. Eso, muy bien, Suzuki, eso que pensé que estaba en desuso, pero muy bien. Siempre va a ser voto. Imagínense si los dos vota uno a favor del otro y el otro, siempre va a haber empate. Por eso es que tiene que ser impar, para que haya una balanza, la balanza hacia un lado y hacia el otro, ¿no es? Fácil deducción. Por eso es que siempre se pide impar. Y cuando es uno, también uno es impar. Ya se toma la decisión por uno. Avancemos y vamos a ir respondiendo lo que decía la compañera Analía, que no pudo interpretar. Vamos a ir viendo más adelante, Analía, tranquila. Está bien, doctor. Ahora, la designación de árbitros, ¿cómo se da? Aquí va. El arbitraje con árbitro único. Las partes designarán de común acuerdo al árbitro. Aquí está, Analia, ¿ya? En el arbitraje con un árbitro, las partes designarán de común acuerdo, lo que establece la 708. 2. Salvo acuerdo de parte, el arbitraje con 3. Ojo, el arbitraje con 3 o más árbitros, fíjense, o más árbitros, no siempre 3, pero tienen que ser impares, no se olviden que tienen que ser impares. Cada parte designará un número igual de árbitros en el plazo de 10 días, desde la última notificación con la contestación a la solicitud de arbitraje, debiendo entre estos, en el plazo de 10 días, elegir al árbitro impar. Y ponemos 5 de un lado, 5 del otro lado,
en el plazo de 10 días, primeramente mandamos nosotros con nuestra demanda, proponemos 5 árbitros, los otros proponen 5 árbitros, y en el plazo de los 10 días siguientes de la demanda, nosotros entre las dos partes de común acuerdo tenemos que elegir al 11º. Y más adelante vamos a ver cuando no hay acuerdo, también la ley establece y la ley prevé cuando no existiera acuerdo entre las partes. La 708 también, que a falta de acuerdo las partes o de los árbitros, la designación de uno o varios árbitros se efectuará por la autoridad nominadora en el plazo de 10 días. ¿Y quién es la autoridad nominadora? También vamos a ver. En el acuerdo consensual o en la cláusula convencional, que aceptamos el tema de conciliación, arbitraje, peritaje, también podemos poner en esa cláusula una autoridad nominadora. Si yo no quiero nombrar y la otra parte no quiere nombrar, podemos poner a una autoridad nominadora. Esto se da en los temas de arbitraje institucional, ¿no? O pueden tener algún buffet o algún consorcio o algún centro de renombre y de prestigio. Por lo tanto, ellos dicen, nombramos al centro Carlos Suzuki, que es de prestigio, son imparciales, tienen trayectoria, tienen atribución, que sea la autoridad nominadora. Ni yo ni la compañera Analía nombramos, ¿no? Por lo tanto, este centro es muy conocido, muy respetado, y ellos va a ser la autoridad nominadora. La designación de la o el árbitro único, podemos tener también designación del árbitro sustituto, árbitro de emergencia y los miembros del tribunal arbitral. Fíjense, ya aparece en el tema del árbitro único, podemos tener un arbitraje sustituto. ¿Cuándo se da este arbitraje sustituto? Anteriormente hemos visto los impedimentos. ¿Cuáles eran los impedimentos para ser árbitro? Compañeros diplomantes. No ser funcionario público. Ya podemos aplicar los árbitros sustitutos. Y los árbitros de emergencia. ¿También? ¿O sí o no? Estoy pasando hace rato y ustedes no están tomando atención. Vayan tomando atención, por favor. Voy a tener que hacerle prender sus cámaras para ver si realmente estamos siguiendo lo que es la exposición. Doctor, aquí solamente en el artículo 58 establece solamente 3 impedimentos para ser árbitro, lo que es el desempeñar el servicio público, ejercer la actividad de operador de bolsa, inexistencia de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 57 de la presente ley, o sea, la 708. Muy bien, Hermógenes, estás atento, eso me gusta. ¿Ya? Y en esos casos, también la ley prevé que nosotros en los árbitros únicos podemos, en estos casos que se den, podemos también nombrar los árbitros sustitutos o los árbitros de emergencia y los miembros de los tribunales arbitrales. Vamos a ver para qué son los sustitutos y para qué son los de emergencia. Efectuadas por las partes o la autoridad nominadora. Ya sabemos quién es la autoridad nominadora. Será notificada de forma personal a cada uno de los árbitros designados. ¿No? Ok. Si dentro de los 6 días, ojo, si dentro de los 6 días computables a partir de la fecha de su notificación, la persona designada como árbitro no acepta por escrito la designación, se procederá a designar uno nuevo de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Esto no ha aceptado y lo ha hecho por escrito, entonces es un árbitro nuevo, no es ni un sustituto ni uno de emergencia. En el caso de que él o los árbitros designados acepten su designación en el plazo máximo de 6 días, y lo tienen que hacer por escrito, deberán hacer llegar al centro de conciliación y arbitraje, en nuestro caso arbitraje o centro de arbitraje, la declaración de aceptación de disponibilidad, imparcialidad, independencia,
Cuando corresponda, así también informar las posibilidades de su recusación dentro de los 6 días jóvenes. ¿Ya? Sigamos. La residencia del tribunal, y aquí vamos a aclarar un poco lo que nos decía Hermógenes ayer en la mañana. Salvo de acuerdo a las partes, la residencia del tribunal arbitral la ejercerá el árbitro designado por los árbitros designados o por los árbitros designados por las partes, y la parte de acuerdo designado por la autoridad nominadora, cuando no existe acuerdo entre partes. Pero sí nosotros hemos designado en la cláusula convencional, la cláusula de arbitraje, si no está establecido en el contrato o en el documento, podemos hacer otro documento para designar nosotros la autoridad nominadora. ¿Ya? ¿Y qué es la autoridad nominadora? Fíjense cuáles son sus funciones de la autoridad nominadora. Entramos al tema. Ojo, que está establecido también en nuestra legislación. Las partes podrán acordar la designación de una autoridad, ojo, de una autoridad nominadora con facultades para designar, sustituir o resolver recusaciones de los árbitros. Queda claramente establecido, ¿no? Está muy clara la conceptualización y la norma prevé en ese tema. Un aspecto segundo dice que la falta de acuerdo en el centro de conciliación y arbitraje, en nuestro caso el centro de arbitraje, conforme, ojo, ya les decía, a su reglamento designará una autoridad nominadora. Esto se da en la arbitraje institucional. Cuando llegan 2 empresas o 2 personas a resolver sus controversias a una institución o a un centro de arbitraje como tiene la CAINCO, como tiene la Cámara de Cochabamba o La Paz, no está establecido en su cláusula convencional o su cláusula arbitral establecido cómo van a nombrar ellos los árbitros o cómo van a escoger los árbitros, pues pueden hacer un documento y lo tienen que hacer por escrito que ellos nombran una autoridad nominadora, ¿no? Caso que ellos no estén de acuerdo, no se pongan de acuerdo una autoridad nominadora, pueden pedir de acuerdo a los procedimientos y reglamentos que tenga la institución o el centro de arbitraje, pueden definir que el centro de arbitraje nombre a una autoridad nominadora para que esa autoridad nominadora nombre a los árbitros o al árbitro, a la árbitra o al tribunal arbitral necesario que va a resolver este conflicto o esta controversia que tiene 2 o más entidades. Ya. Falta de acuerdo en el arbitraje ad hoc, la autoridad nominadora será el juez competente. Ustedes saben, si no han acudido, estos arbitrajes ad hoc se dan entre particulares, pero existe la voluntad expresa, la voluntad de los particulares, y si no existe, ellos pueden acudir al juez, ¿no? Al juez en materia civil y pedirle al juez en materia civil una rápida actuación que pueda nombrar una autoridad nominadora para que nombre el árbitro ad hoc necesario. Eso establece también nuestra normativa, fíjense, está claramente referente a la autoridad nominadora. ¿Alguna aclaración sobre este tema, sobre la autoridad nominadora, compañero? Estamos de acuerdo, pasamos. Ahora entramos a la designación de árbitro sustituto. ¿Cuándo se da la designación de árbitro sustituto? Si ya conocemos lo que es la autoridad nominadora, hemos visto el árbitro sustituto y al árbitro de emergencia, ahora vamos a ver la nominadora, conocemos para qué sirve, y ahora veamos el árbitro sustituto y cuándo se presenta el árbitro sustituto. Y dice lo siguiente la 708. En caso de que sea árbitro único, se designará al árbitro sustituto conforme al procedimiento designado en la misma normativa. Fíjense, el árbitro con 3 o más árbitros se procederá de acuerdo a la siguiente manera. Si la o el árbitro a sustituirse fue designado
una de las partes, la misma parte procederá a la designación de la árbitro o árbitro sustituto. Si el árbitro o el árbitro a sustituirse fue designado por los árbitros, estos procederán a la designación de un nuevo árbitro. En el primer caso, si una de las partes ha propuesto ese árbitro, esa misma parte podrá proponer otro árbitro. En el caso, si fuera un árbitro, un tribunal arbitral que propuse a los árbitros o la autoridad mediadora va a proponer, nominadora, perdón, va a proponer que se nombre otro árbitro. En todos los casos descritos anteriormente, la falta de acuerdo, el árbitro sustituto será designado por la autoridad nominadora, señores, ¿no? Sustituto quiere decir cuando a uno de ellos, lo dijo Hermógenes, cuáles son los impedimentos, lo sustituye. ¿Ya? ¿Cómo se plantean las audiencias y el calendario procesal? Fíjense los árbitros. Los árbitros o árbitras únicos o el tribunal arbitral convocará a las partes a una audiencia en la cual conjuntamente en las partes se determinará el calendario procesal. No es como nos dice el Código Procesal, sino el calendario procesal, ellos lo establecen que podrá ser modificado en cualquier momento y por voluntad y acuerdo de las partes ante el árbitro único o ante el tribunal arbitral. ¿Ya? Este árbitro de emergencia, ¿para qué sirve el árbitro de emergencia o qué papel juega o qué es lo que hace el árbitro de emergencia? La o el árbitro, dice, de emergencia se habilitará previamente a la designación, previa a la designación de la o lo árbitro único a la constitución del tribunal arbitral, siempre que exista acuerdo expreso entre las partes en la cláusula arbitral o convenio arbitral a solicitud de una de las partes. ¿Para qué, señores? Para resolver la procedencia e imprecedencia de las medidas cautelares expresamente acordadas en las cláusulas arbitral o convenio arbitral y solicitarlas a la autoridad pública o privada si corresponde. El árbitro de emergencia, si no está en la cláusula, otros ponen la autoridad nominal y también ponen a la nominación de árbitros sustitutos y la nominación de árbitros emergenciales. Son cláusulas muy completas en los contratos joint ventures donde ponen estos árbitros de emergencia, aunque siga el proceso arbitral, ellos pueden intervenir en temas de medidas cautelares. Pueden intervenir, continúa el proceso con los árbitros titulares que están, pero este árbitro arbitral hace las diligencias judiciales, si ustedes quieren, o los requerimientos necesarios para poder nutrir los elementos del laudo arbitral o del proceso arbitral. Y también puede requerir el auxilio judicial o puede también ese auxilio judicial requerir que se pongan medidas precautorias necesarias o medidas cautelares necesarias para que se garantice el desarrollo del proceso arbitral. También pueden solicitar, fíjense, a la autoridad judicial, como les decía, la aplicación de medidas cautelares emergentes no acordadas por las partes en la cláusula arbitral o convenio arbitral. Si existe un riesgo de que se deteriore o que no se cumpla el objeto del contrato y se encuentran en pleno proceso arbitral, se puede pedir medidas cautelares. ¿A través de quién? A través de este árbitro de emergencia que ya está tomando las garantías necesarias para que cumpla a futuro ese laudo arbitral. También pueden solicitar a la autoridad judicial la aplicación de medidas preparatorias para la demanda arbitral, ¿no? Si es que no se quiere cumplir con el laudo arbitral y una de las partes no quiere nombrar sus árbitros, no quiere que la autoridad nominadora ponga los árbitros ni nada, este árbitro emergencial automáticamente él puede demandar o aplicar las medidas, la aplicación de medidas preparatorias para que se desarrolle y se cumpla la cláusula convencional o arbitral que está establecida en ese contrato. Ese es el papel que hace el árbitro emergencial. ¿Y qué más podemos ver que
papel juega el árbitro emergencial, que es la aplicación de las medidas cautelares, solo podrán recaer sobre los bienes y derechos y obligaciones de las partes. No pueden caer en otro o sucesivo o de sus familiares. Las medidas cautelares caducarán de pleno derecho si no se formalizan, ojo, si no se formaliza la solicitud de arbitraje en el término de 15 días. Como el Código Procesal, también acá en el proceso arbitral son fatales, ¿no? Serán aplicables las normas vigentes en materia procesal civil. Y también los plazos son fatales en el arbitraje, cosa que no se da en la conciliación. Si bien nuestra legislación no lo especifica muy claramente, en los procesos arbitrales también las partes pueden contar con expertos que los asesoren, con abogados que los asesoren, que eso no se da, por ejemplo, en la conciliación, y sí pueden contar con expertos y abogados externos que asesoren a la parte, ¿no? Muy aparte de los tribunales arbitrales. La resolución motivada que emite el árbitro de emergencia, ojo, es el que aplica las medidas cautelares, será de cumplimiento obligatorio para las partes, pudiendo acudir al auxilio judicial en caso de incumplimiento. Vamos a ver cómo se acude al auxilio judicial. Es el último tema que vamos a ver esta noche, es uno de los últimos temas que vamos a ver esta noche, y para qué sirve el auxilio judicial. El árbitro único en el tribunal arbitral podrá mantener, modificar, dejar sin efecto, anular lo dispuesto por el árbitro de emergencia. Fíjense el papel fundamental que juega este árbitro de emergencia. Tiene mucho más poder que los árbitros que están viendo el proceso arbitral en su momento, ¿no? Las disposiciones sobre árbitro de emergencia no impiden, ojo, no impiden que cualquiera de las partes solicite medidas cautelares urgentes a una autoridad judicial competente en cualquier momento. Si existe un riesgo, si existe un delito, si existe un fraude o se ha podido comprobar que existe una inclinación del tribunal arbitral o se está planteando cuestiones fuera del proceso arbitral. ¿Cuáles son las causales de excusa y recusación que tienen los árbitros? Todo este tema que hemos visto es de los árbitros. Serán causales de excusa o recusación de los árbitros las siguientes, podemos ver. Tener relación de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, de consanguinidad y segundo de afinidad con una de las partes o mandatarios o abogados. Tener interés directo o indirecto en la controversia, mantener relación con fines de lucro con alguna de las partes, tener relación de compadre, ya no hay compadritos aquí, ¿no? Últimamente no se toma esto, pero en estos casos que son muy de mucha imparcialidad se ve hasta estas cosas, ¿no? Compadre, padrino, ahijado con alguna de las partes. Ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, tener proceso judicial o extrajudicial pendiente con alguna de las partes, haber adelantado criterios respecto a la controversia. Algo fundamental e importante que prevé nuestra legislación en tema de arbitraje, fíjense que ninguno de los árbitros, tanto los árbitros del proceso arbitral como los de emergencia o los árbitros noticiantes no pueden adelantar criterios respecto a la controversia. ¿Alguna aclaración sobre este tema, compañero? Vamos, para escucharlo. Doctor. Adelante. Doctor, sobre el papel que desempeña el árbitro de emergencia, él lo hace paralelamente mientras se va haciendo el arbitraje, en el proceso del arbitraje, todas las diligencias que el árbitro de emergencia también lo hace. Sí, como establece en la normativa, la ley 708, él puede en cualquier momento, puede continuar el proceso arbitral, seguir el proceso arbitral, pero en algún momento él ve que es necesario plantear una medida precautoria o una medida cautelar, lo puede hacer en cualquier momento, muy independiente a que continúe el proceso arbitral. Y eso está establecido dentro de nuestra normativa. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿De qué, pues, querido hermano? Doctor, una consultita.
Carlito. ¿Se podría dar el caso de que este árbitro de emergencia podría ser designado antes incluso de la constitución, digamos, de un tribunal arbitral? O sea, tomando en cuenta de que muchas veces alguien o una de las partes pueda disponer, por decir, de un determinado recurso que no sea el consentimiento de la otra parte. Entonces, tengo entendido de que este árbitro de emergencia podría tomar medidas cautelares respecto a eso, o sea, previo a la constitución del tribunal arbitral. Claro que sí, Carlito, está en la cláusula convencional o la cláusula arbitral, puede antes incluso tomar medidas cautelares o medidas precautorias, se llaman. Y esto no lo vemos mucho en Bolivia, pero afuera del país, en las grandes multinacionales, en las corporaciones, lo primero que hacen, Carlos, es poner este tipo de árbitros o autoridad de emergencia, ¿no? Lo primero antes de comenzar los procesos arbitrales, porque se juegan millones, ¿no? Y trillones de dinero y tienen que tener pues medidas precautorias, medidas que vaya a prevenir, que vaya a cuidar todo un patrimonio. Son transnacionales inmensas que sus patrimonios son incontables. Y eso, los contratos que les decía yo, ustedes busquen un poco, investiguen los joint ventures, son tipos de contratos que no dejan ni un cabello casi suelto en este tema, ¿no? Y la mayoría de estas empresas, estas multinacionales y el sistema globalizado financiero en el mundo, siempre, casi siempre, antes de entrar a procesos, a cortes judiciales, siempre van a estar en procesos arbitrales, normalmente. Pueden, Carlos. En Bolivia no vamos a ver mucho eso, ¿no? Porque no se da, pero sí, nuestra normativa lo prevé ya, Carlos, lo prevé y se puede dar esta clase. ¿Ya? Gracias, doctor. No, Carlito. Renzo, ¿no está por ahí el diplomante Renzo? Verbalizan. Eso, ¿alguna pregunta, aclaración? ¿O no está la Inge? No, ya estoy. Ya sin la hija nomás. Tranquilo. No, ojalá que no esté en su grupo, porque en el grupo de los 10 vos vas a ser el primero, van a ser el grupo número 1 ya. Ojalá que no esté la Inge en ese grupo. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Adelante. Doctor, acá en Bolivia se miró, si no me equivoco, en el tema marítimo, ¿no? El arbitraje. El arbitraje en el tema marítimo. Sí, si no me equivoco. No, hemos puesto una demanda. Edwin. Desapareció. No. Hola, ¿me escucha? Ya te escucho. ¿Me escucha? Una demanda hemos puesto nosotros. Sí, una demanda, pero ahí igual creo que se habló del tema de arbitraje. Bolivia tuvo su arbitraje ahí, igual creo, si no me equivoco. Posterior a eso se quiso tener un arbitraje, pero nosotros hemos planteado una demanda ante la Corte Interamericana. Oye, ok. Doctor. Sí, Analía. ¿Será que nos puede explicar, doctor, sobre el calendario procesal? Aquí en el artículo 66 habla que en cualquier momento, por voluntad de las partes, se pueden modificar. En este caso no estaría normado ya, o sea, no se trazaría las reglas antes de entrar al arbitraje de cuáles son porque si se tendría que modificar, tendrían que estar ambos de acuerdo, ¿no, doctor? Así es, estamos hablando del calendario antes de entrar al proceso, ¿no? Dice, los árbitros, un arbitral convocará a las partes, dice, convocará a las partes a una audiencia, dice, en cual conjuntamente las partes se determinará el calendario procesal que podrá ser modificado en cualquier momento por voluntad de las partes. En caso de que una de las partes no esté de acuerdo en modificar el calendario, se sigue nomás con el proceso. Exacto, pero vamos a entrar ahorita a las etapas del arbitraje y cuando ya arranca el proceso de arbitraje tienen etapas y
plazos establecidos. Ahí lo vamos a ver. Pero entren en acuerdo primeramente, Analía. ¿Ya? Como establece la normativa. Ya, doctor. Comentarios sobre esto, hacemos un break de 5 minutos para entrar a la etapa del arbitraje. En ese break de 5 minutos, si hubiera una pregunta sobre los árbitros, también podemos hacerlo. ¿Ya? Break de 5 minutos y entramos a las etapas del arbitraje. ¿Ok? Doctor, ¿está bien? Muy bien. Bien, vamos a retornar. Yo para estirar las piernas un poco. Tomarse un cigarrito y estirar las piernas. Alberto Quiroga y Ulgris, se escuchó toda su charla de ustedes dos, se ha escuchado. Vamos a apurar porque Carlos Suzuki está desesperado, el más salidor, creo, del grupo. Carlos Suzuki es el que más sale del grupo los días viernes, ¿no? ¿Carlito? Sí, doctor, voy a la iglesia a visitar a los enfermos. Es el que más, por eso está viernes, ¿no? Está desesperado. Ingeniera, ¿está Renzo por ahí, ingeniera? Renzo, se perdió la ingeniera, ¿no? Doctor. Habla, Abraham. Doctor, aquí estoy yo. Y también está Renzo. Justo ya se perdió de nuevo, ya no lo asustó a Renzo, me asustó a mí ya. Ya me asustó si se había perdido de nuevo. Ahora no, estoy aquí, doctor. ¿Cómo es esto? Para que el otro volvió al mismo. Búsquelo a Renzo, por favor, para que vuelva. Renzo, el doctor te está buscando en clase. Le dicen es que se me apagó mi celular. Estoy sincero, estoy aquí mangueando el celular de María. Ya estaba asustada la ingeniera porque ya no te pillaba vos y ahora ella ya no te pillaba vos. No, se me apagó mi celular, estoy cero batería, estoy ya puse a cargar ahorita. Ella estaba asustada ya la ingeniera. Lo que el arbitraje también está establecido en nuestra normativa legal vigente en la 708, como también en otras legislaciones encontramos nosotros en la legislación comparada, encontramos también las etapas que es diferente a los procedimientos del arbitraje, ¿no? ¿Ya? Los procedimientos vamos a verla la última sesión a partir de los casos simulados de arbitraje que ustedes van a hacer. Ahí sí van a aplicar etapas y van a aplicar procedimientos, ¿no? Y ese es el ejercicio final que tenemos nosotros. Las tareas que hoy día les iba a poner sus tareas en plataforma, pero como estaba viendo el WhatsApp, creo que tienen hasta el día domingo tarea con la doctora Cintia, ¿no? ¿Me confirman? Son exámenes finales que tenemos. Sí, doctor, sí, doctor. Sí, doctor, tenemos exámenes finales, 3 exámenes. Ya no son exámenes, son evaluaciones, ya están a un paso de ser abogados, entonces ya no hay exámenes para ustedes. Son nomás recapitulación de lo que han llevado, es recapitulación se llama. Ya para ustedes ya no hay exámenes. Exámenes nos vamos a encontrar ya en las defensas, ahí nos vamos a encontrar exámenes. Todavía voy a tener ese colegio. Entonces son evaluaciones. Está bien, doctor, está bien, doctor. Allá todavía yo ya no pensaba verlos, pero ya en el diplomado me los encuentro, es una alegría y todavía falta la última etapa, ¿no? Es su defensa. No me van a estar haciendo defensa sobre anticonceptivos, sobre acción y drogadicción. Cuidado que me estén haciendo esas monografías, ¿no? De entrada nomás es chavo. Ya les di idea de qué pueden hacer monografía, ya deberían estar adelantando su tema ya ustedes. El otro día hablamos de las ideas, ¿no? De plantear centros de conciliación, centros de arbitraje en municipios, en organizaciones y todo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Hoy día vamos a ver en este segundo apartado, compañeros y colegas que están presentes, con las disculpas, vamos a ver lo que son las etapas del arbitraje diferente a lo que es el procedimiento del arbitraje, ¿no? Ya hemos visto de los árbitros, hemos visto el ámbito arbitral, los árbitros, cuál es su jurisdicción, qué tipos de arbitraje, y ahora vamos a ver las etapas del arbitraje. Aquí y vamos viendo. Se ve bien, ¿no? Me copian, se ve bien y se ve pantalla completa, ¿ok?
Positivo, doctor, se ve. Muy bien. positivo. Se ve bien, doctor. Y colegas, las etapas del arbitraje establecido en nuestra ley y en nuestra normativa vigente son las siguientes. La etapa inicial, tenemos la etapa de mérito, la etapa del desarrollo del proceso, la etapa de elaboración y emisión del laudo arbitral, así se llama, si nosotros queremos verlo, la etapa inicial o la etapa preparatoria del proceso, que sería uno en el Código Procesal Civil, la etapa del proceso en realidad, que es la etapa de mérito, y la etapa de resolución o sentencia, que es la tercera etapa, que es elaboración y emisión del laudo arbitral, ¿no? Fíjense, parecido a lo que nosotros tenemos en lo que es procesal civil. Y la etapa recursiva o la etapa de instancia de apelación que nosotros conocemos en el Código Procesal Civil. Esas son las 4 etapas establecidas en nuestra legislación para desarrollar los procesos arbitrales, ¿no? Son etapas y no confundamos con procedimientos. ¿Qué es lo que se hace en la etapa inicial para el arbitraje? En la etapa inicial nosotros comprendemos desde la fecha de notificación, fíjense, desde la fecha de notificación con solicitud de arbitraje al centro de conciliación y arbitraje o al centro de arbitraje, que es nuestro caso, o sea, desde el momento de la notificación al centro de arbitraje hasta la fecha de aceptación de la o el árbitro único o la constitución del tribunal. Notificamos con eso, se constituye el árbitro o la árbitra única o la constitución de todo un tribunal. O desde el día de la última sustitución de los mismos, si es que hubiera un cambio de árbitro, como lo hemos visto anteriormente en el tema de árbitro. Y aquí nosotros vemos que este apartado nos dice que la fecha de notificación con la solicitud al centro de arbitraje, en nuestro caso, ¿ya? 2, que es la fecha de aceptación del árbitro o la árbitra o la constitución del tribunal arbitral. Esas son 2 fases importantes, aquí se los pongo. 1 claramente y 2, que es la etapa inicial del proceso arbitral, que es diferente al procedimiento arbitral, jóvenes. La etapa de mérito o desarrollo del proceso, como ustedes lo quieran llamar, pero nuestra legislación vigente establece como etapa de méritos que comprende la aceptación del tribunal o la tribunal único, la constitución del tribunal, hasta la fecha de celebración de la audiencia conclusiva o presentación de escrito, posaudiencia o del último actuado procesal que tenga como consecuencia el cierre de las actuaciones procesales. Salvo de acuerdo de partes, la duración máxima, aquí es lo que preguntaba la compañera, la duración máxima de la etapa de mérito o desarrollo del proceso, pero es mérito, etapa de mérito que se nombra en un proceso arbitral, ¿ya? Será de 270 días. Ahí está lo que preguntaba la compañera. De manera excepcional y debidamente fundamentada, el árbitro o árbitra único o el tribunal arbitral podrá ampliar el plazo hasta 365 días, no más. Esa es la etapa de desarrollo del proceso arbitral, que se denomina la etapa de méritos. Por favor, tengan en cuenta, cuando vayan a hacer su simulación de caso, van a decir el desarrollo del proceso, no. El desarrollo de la etapa de méritos concluyó tal fecha, ¿ya? Por lo tanto, también se lo he puesto claramente establecido acá en 1 y 2 para que ustedes lo tengan muy sucinto, que es la aceptación o el árbitro único, la árbitra de la constitución del tribunal, desde esa etapa. Es el primer paso. Y el segundo paso de esta etapa de mérito es la fecha de celebración de la audiencia conclusiva o la presentación de escritos post audiencia en el último actuado procesal que tenga como consecuencia el cierre de las actuaciones procesales. Todo lo que nos especifica y establece nuestra ley y el artículo pertinente a esta etapa de mérito se la haya resumido en 1 y 2 para que sea mucho más didáctica a ustedes.
Entonces queda claramente que la etapa de desarrollo del proceso, la etapa de méritos, es desde la aceptación de la constitución del árbitro al árbitro o el tribunal arbitral. Y termina ¿cuándo? Termina con el último, con el acto conclusivo o la presentación por escrito después la última audiencia del acto procesal, que tenga como consecuencia el cierre de todas las actuaciones procesales. ¿Y cuál es el tiempo necesario? Se puede pactar entre las partes. La duración máxima de este proceso tiene que ser de 270 días. Y excepcionalmente y debidamente fundamentado puede ser de 365 días. Pueden cortar, hacer las aclaraciones de acuerdo a la modalidad que estábamos trabajando. Fíjense que la etapa de elaboración y emisión del laudo arbitral también está establecido en nuestra legislación y nos dice lo siguiente. La etapa y elaboración de la emisión del laudo arbitral en procesal civil sería de la resolución o de la sentencia, ya, del laudo arbitral, comprende desde la fecha de celebración de la audiencia conclusiva, ojo, audiencia conclusiva, o la presentación de escritos post audiencia, después de la audiencia, o del último actuado procesal que tenga como consecuencia el cierre de las actuaciones procesales. Estamos viendo de la etapa de méritos. Y ahora en la etapa de elaboración y emisión del laudo arbitral, una vez concluyó con el último escrito, como les dije acá, ¿no?, que tenga consecuencia el cierre de las actuaciones procesales, en la presentación de escrito post audiencia, después de la audiencia de conclusiva que se debe tener. Y nos dice también que hasta la fecha de notificación de las partes con el laudo arbitral emitido por el árbitro, la árbitra único o el tribunal arbitral, salvo acuerdo entre partes, esta etapa tendrá una duración máxima de 30 días calendario, prorrogable por un plazo similar por una sola vez. O sea, si hay el acuerdo, está establecido el acuerdo, se puede emitir el laudo arbitral en 5, 4, 6 días o lo más rápido oportuno. De acuerdo a lo que ustedes vieron en sus casos que le he dado el analizar, habían procesos arbitrales de rápido sumario o muy rápido, ¿no? Decidían las partes. Pero en este caso nosotros, y establecido en nuestra relación, tienen que tener una duración, los laudos arbitrales para emitir sentencias, si es así como lo quieren ver, para emitir el laudo arbitral, son 30 días. Y puede tener un plazo igual, debidamente fundamentado por un tiempo también de 30 días, ¿no? Y se lo he puesto aquí también en forma didáctica para que ustedes no se pierdan, que nos dicen nuevamente que la fecha de celebración de la audiencia conclusiva o la presentación de escritos post audiencia o el último acto procesal como consecuencia del cierre de las actuaciones procesales. Desde ahí comienza la etapa de elaboración y emisión del laudo arbitral. Fecha de notificación de la parte con laudo arbitral emitido por el árbitro arbitral y o tribunal arbitral. Esta tiene que ser o en 30 días o un plazo similar, con una excepción de otros 30 días prorrogables a otros 30 días. Esas son las tercera etapa del laudo arbitral. Y la etapa recursiva, ¿cuál es la etapa recursiva? Aquí se plantean las cuestiones que establece el Código Procesal Civil en materia civil, igual se da en el arbitraje, que comprende desde la notificación formal del laudo arbitral hasta que adquiera calidad de cosa juzgada. Igual se tiene que notificar para que adquiera cuestión de cosa juzgada, para pedir aclaratoria o para pedir nulidad o anulabilidad del proceso arbitral. ¿Y corre desde cuándo? Desde la notificación formal del laudo arbitral. En el procedimiento vamos a establecer y vamos a ver cuántos días y cuáles son en el procedimiento, cuáles son estos recursos que se deben plantear. ¿Ya? Esas son las 4 de plaza, las cuatro etapas del proceso. Y los plazos del procedimiento, aquí vamos. Los plazos previstos serán computables en días. Aquí lo que preguntaba también la compañera, si no me equivoco, Nilda, sobre los plazos procesales o los días calendarios. Serán computables en días hábiles, con excepción de aquellos plazos determinados que expresamente como días calendarios, ¿no? Días hábiles o días calendarios, de acuerdo a lo que expresan.
Los plazos podrán ser reducidos o prorrogados siempre que exista acuerdo de parte, exceptuando los señalados en el artículo 50 de la ley 708, ¿no? Que son los plazos de sentencia y los plazos máximos y mínimos que se deben dar dentro del proceso, que lo hemos visto anteriormente, ¿no? 270 días, 365 y la sentencia en 30 días o prorrogar en otros 30 días. Los plazos corren a partir del día hábil siguiente de su notificación. Si este vence el día sábado o domingo feriado, se traslada al día hábil siguiente. Lo mismo que sucede en la judicatura o en el Código Procesal Civil, días hábiles siguientes. Son días hábiles para efecto de la presente ley de lunes a viernes, exceptuando los feriados. Lo mismo también que se plantea en la judicatura. Esos son los plazos de procedimiento, las etapas y los plazos del procedimiento. Y ayer Hermógenes Chihuanto nos preguntaba ayer, sede del arbitraje. El arbitraje nacional tendrá como sede el Estado Plurinacional de Bolivia, sometido a la normativa boliviana. Hermógenes, las partes podrán acordar la celebración de audiencias y otras diligencias fuera del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, si las partes acuerdan esta cláusula arbitral o convenio arbitral, como también se le denomina, el arbitraje tenga una sede distinta al Estado Plurinacional de Bolivia, será considerado como un arbitraje internacional. Y era lo que plantea y preguntaba el compañero Hermógenes, si se hay arbitraje nacional y arbitraje internacional, está establecido en la ley Chihuanto. Será considerado como arbitraje internacional sometido a la normativa que acuerden las partes, siempre y cuando no vulneren la Constitución Política del Estado y las leyes de la República, ¿no? Eso es lo que establece nuestra ley 708 y pueden establecerse muchas condiciones fuera del Estado, fuera de la frontera, fuera del territorio, incluso pueden escoger la sede, pero eso tiene que estar ya establecido un contrato con anticipación para la resolución alternativa de estos conflictos. En lugar del arbitraje, las reuniones, audiencias, deliberaciones se celebran en el lugar que acuerden las partes, o en su defecto dicho lugar será determinado por el árbitro único tribunal arbitral. En caso de las corporaciones, grandes corporaciones multinacionales, de acuerdo a eso está faltando en nuestra normativa que hay que actualizar, que son la virtualidad, ¿no? Las nuevas uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y también pueden darse a través del internet, de audiencias virtuales, audiencias de peritaje incluso virtuales, y es lo que está faltando un poco a nuestra normativa, poder actualizar y poner en contexto los nuevos tipos de arbitraje que hay, porque existe, ahora se está dando muchísimo el arbitraje virtual, el arbitraje informático, el arbitraje virtual se está dando muchísimo en estos temas, porque han visto que ahorra recursos, ahorra tiempo, ahorra traslado, ahorra distancia y se da muy constantemente ya entre las empresas internacionales. Y ahí tenemos el derecho a objetar lo que es la sentencia, ¿no? Pedir aclaración, que lo vamos a ver en el procedimiento, aclaración o anulación. Y dicen que las partes podrán objetar el incumplimiento de la ley 708 o de algunos de los requisitos establecidos en la cláusula arbitral o convenio arbitral al momento de la designación de un árbitro único o efectuarse la audiencia de constitución del tribunal arbitral, salvo que demuestre que no objetó oportunamente por razones debidamente justificadas. Tendría que demostrar, si no lo objetó, pasa, pero si hay razones justificadas, puede demostrarlo en ese tema. El arbitraje de emergencia en Bolivia, y vemos que se planteaba cómo se plantea el arbitraje de emergencia, y veíamos el papel de los árbitros de emergencia. Dice que el arbitraje de emergencia en Bolivia, establecido en nuestra normativa, se plantea de la siguiente forma. A solicitud de árbitros de emergencia, es un procedimiento destinado a la adopción de medidas cautelares que no pueden esperar la constitución del tribunal arbitral. Ahí está Carlitos Suzuki, lo que preguntaba. ¿Puede ser antes? Nos decía Carlitos Suzuki, antes de que se conforme el tribunal arbitral. Sí, puede ser antes. Designación del árbitro de emergencia. ¿Y cómo se lo designa? El centro designará a
a una abogada como árbitro de emergencia dentro de un plazo de 10 días desde que haya recibido la solicitud. Si una de las partes hace la solicitud, inmediatamente lo que es el arbitraje institucional que va a estar establecido a través de un centro de arbitraje de una de las cámaras, podamos decir, que dentro de los 10 días una de las partes puede pedir e inmediatamente se nombrará la designación de un árbitro de emergencia para que pueda cumplir con el apartado número 1 y tomar las medidas cautelares necesarias. Comunicación al solicitante. El centro comunicará a la parte solicitante y entregará los antecedentes al árbitro de emergencia para que pueda aplicar o adoptar las medidas cautelares necesarias que las ha solicitado y dentro de ese plazo de los 10 días. 4. La firma de declaración. Antes de ser designado, toda persona susceptible de actuar como árbitro de emergencia suscribirá una declaración de aceptación, disponibilidad, imparcialidad, independencia. Son los principios, fíjense, los mismos principios que se encuentran en la ley 708, también en la conciliación, como también en el arbitraje. Son principios que deben darse cumplimiento. La resolución del árbitro. El árbitro debe emitir una resolución que conceda o deniegue la solicitud en el plazo de 5 días, siguiente a la fecha de recepción de los antecedentes, ¿no? Estamos hablando del arbitraje de emergencia. Referente a esta solicitud que hace la persona o uno de los que tiene la controversia, una de las partes que tiene la controversia, puede denegar o puede dar vía libre a lo que es la solicitud para poder tomar las medidas cautelares si fuera el caso necesario. La remisión a la autoridad pública o privada para su cumplimiento en el plazo de 3 días si se trata de medidas que no requieren el auxilio judicial. Si queremos requerir documentación, información bancaria a una entidad pública bancaria privada, a una entidad pública del Estado, mi Ministerio de Relaciones Exteriores o mi Viceministerio de Comercio o banca privada o banca estatal, se tiene el plazo de 3 días y árbitro de emergencia realiza toda esa diligencia. Cuando no fueran judiciales, ¿no? En cambio, cuando son medidas que requieren medidas de adopción cautelares que sean de judiciales, recién se pide requerimiento o al auxilio, se requiere el auxilio judicial. El juez competente, quien deberá resolver y ordenar el cumplimiento de la autoridad correspondiente en temas del auxilio judicial. Y vamos a ver en el siguiente tema a qué se refiere ese auxilio judicial, ¿ya? Ese es el arbitraje de emergencia y las cuestiones que están establecidas en nuestra normativa, están planteadas en nuestra normativa, que son el arbitraje de emergencia en Bolivia. Estas cuestiones se pueden dar y se entiende sobre esto. El arbitraje internacional va de acuerdo a las reglas y procedimientos que ponga el Centro de Conciliación o el derecho internacional, ¿no? Pregunta referente a este tema, compañeros. Adelante. Doctor, tengo una pequeña pregunta. En la comunicación al solicitante, ¿debe haber algún plazo establecido o no necesariamente? Nos dice, el centro designará en el plazo de 10 días, dice, de que haya recibido la solicitud. La comunicación para la designación del árbitro de emergencia tendrá un plazo de 10 días y deberá comunicársele también al que lo ha solicitado, ¿no? Es un proceso muy complejo, ¿no? Muy complejo. Hasta la gente puede decir que o tiene la genética para ser profesor o no tiene mucho la genética para ser profesor en general, ¿ya? Y si ha aguantado muchos años de profesor en una universidad privada, pues ha logrado. Hola, ¿quién está hablando? El que habló anteriormente. A ver, una charla, creo. Hola. Doctor, yo hice la pregunta, pero mi micrófono luego lo cerré. Yo no era. No, otro. Carlos sí ha hecho la pregunta.
¿Quién estaba? Genética del profesor. ¿Quién estaba? Compañero o colega. Universidad privada, muchos años, dijo. ¿Quién estaba hablando? Universidad privada, muchos años. Hola. Bueno, cerró su micrófono. Tenemos que hacer entonces el procedimiento y se tiene que... Ya me hizo perder. Se tiene que dar el conocimiento, Scarlett, en el plazo de 10 días que haya recibido la solicitud, ¿no? Eso está establecido en nuestra normativa. ¿Alguien más adelante, compañero? Doctor, buenas noches. Rita. En cuanto a las etapas que tiene el arbitraje, hay una en la segunda que decía de la etapa de, bueno, no es la etapa del proceso, no, sino es una etapa que no me acuerdo muy bien. Pero esa segunda etapa ya después de iniciar el arbitraje, ahí se pueden presentar las pruebas. Claro que sí. En el etapa de mérito. Caso tienen las partes para eso. Cuando veamos el procedimiento, ¿ya? Estas son las etapas solamente y la próxima sesión que entremos al procedimiento y en la simulación de sus casos ustedes lo van a hacer, ¿ya? En la etapa de mérito tienen que presentar cargo y descargo, Juanita. Doctor, tengo una aclaración al respecto de lo que usted manifestaba y justamente le preguntaba ayer. El lugar del arbitraje, dice, justamente manifiesta ahí la definición de que tiene que ser elegido por las partes, pero si las partes no están de acuerdo, es el tribunal el que ya lo elige, el tribunal arbitral que elige, como usted decía, puede ser ya a través de este medio o ellos eligen la sede, así es. Como hemos visto anteriormente, los árbitros, el árbitro nominador, ¿no? Si no están de acuerdo las partes, ellos suscriben que una de los centros de conciliación o los centros de arbitraje, perdón, pueden poner un juez nominador de acuerdo a la especialidad característica que ellos tengan. Y ahí, si no están de acuerdo los árbitros, ese juez nominador o ese árbitro, perdón, nominador, va a nombrar a los árbitros emergentes o los árbitros necesarios. Incluso las cláusulas antes ellos ponen en estos contratos joint venture, sí ponen que ellos pueden tener, ya nombran anteriormente o se lo dejan a los consultorios grandes, a los consorcios grandes de abogados y todo, ya nombran sus árbitros de emergencia. Hermógenes. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Si no hay preguntas sobre esto, vamos a pasar ya al auxilio judicial. ¿Ok? Doctor, buenas noches. Una consultita, doctor. Ahí está hablando la adopción de medidas cautelares. En esa parte, doctor, medidas cautelares, ¿podría explicar un poquito eso, por favor, doctor? ¿O algún ejemplo o algo? Pero podemos tener ejemplos si tenemos en una empresa o dos controversias necesarias sobre transferencia de recursos económicos o que se tenga que mandar al exterior recursos económicos, pongamos en nuestro caso, se puede solicitar a través de un árbitro de emergencia pueda realizar el auxilio judicial de poder congelar esas cuentas hasta que se lleve a un laudo arbitral, ¿no? Ese es un ejemplo muy sencillo que lo podemos dar. Entonces, estas solicitudes, estos árbitros de emergencia que establece nuestra ley, están estipulados para realizar todas esas medidas precautorias o cautelares necesarias que puedan ir en beneficio o dar cumplimiento al laudo arbitral incluso, ¿no? Ese auxilio judicial a través de estos árbitros de emergencia. Y lo que establece nuestra legislación también establece que en el transcurso del arbitraje o antes del arbitraje, estos árbitros emergenciales pueden tomar estas medidas. Está establecido en nuestra legislación, la 708, ¿ya? Gracias, doctor. No, pues, hermano.
Entramos al auxilio judicial y hemos visto que los jueces, los árbitros emergenciales pueden pedir un auxilio judicial o pueden pedir auxilio a instituciones públicas o privadas para asegurar el desarrollo del proceso arbitral. Y cuando se pide este auxilio judicial, nosotros vemos que compete a la autoridad judicial conocer y resolver los asuntos. La o el árbitro de emergencia o las partes o un árbitro único o tribunal arbitral soliciten de acuerdo a lo establecido en la presente ley, ¿no? Hay que tener procedimiento, el juez competente para solicitar las medidas precautorias, las medidas de auxilio judicial, las medidas de ayuda judicial, las medidas de requerimiento judicial o las medidas que plantee el árbitro de emergencia ante los órganos competentes o ante el órgano judicial, de acuerdo a Código Procesal también civil, ¿no? Las competencias de la autoridad judicial, ¿cuáles son? A efecto de prestar el auxilio judicial, será competente la autoridad judicial determinada por ley en el siguiente orden. Donde se realiza el arbitraje, jurisdicción y competencia, no se olviden, donde se celebró la cláusula arbitral o convenio arbitral, el domicilio, establecimiento principal o residencia habitual de cualquiera de las partes que demande la elección del demandante, ¿no? En cualquiera de las partes se puede pedir el auxilio judicial siempre que cumpla una de estas tres establecidas en nuestra normativa. El auxilio judicial en la recusación se plantea de la siguiente forma. Falta de acuerdo de parte, la autoridad nominadora o regulación en el reglamento de los centros de conciliación de arbitraje, la parte recusante podrá solicitar el auxilio judicial, a cuyo caso se formalizará la recusación ante la autoridad judicial competente dentro de los 5 días siguientes que tome conocimiento la designación de la o el árbitro único o la constitución del tribunal arbitral, ¿no? Existe un juez nominador en el centro de arbitraje y una de las partes no está de acuerdo con el juez nominador que ha nombrado, ya sea el árbitro único o el tribunal arbitral, puede uno de ellos demandar el auxilio judicial en la recusación de alguno de aquellos árbitros, incluso del juez nominador. Y tiene un plazo de 5 días, ¿no? Presentada la recusación y previa notificación de las partes, la autoridad judicial competente resolverá el incidente en audiencia que tendrá lugar en el plazo máximo también de 5 días, concedida la solicitud de auxilio judicial. Fíjense, no siempre garantiza lo que es la autoridad nominadora, no siempre nos puede garantizar o no siempre nosotros estamos de acuerdo con lo que el centro de arbitraje nos pueda nominar o pueda poner. Nosotros, cada una de las partes también puede pedir un auxilio judicial sin que haya el árbitro de emergencia, ¿no? A solicitud de parte también podemos plantear este auxilio judicial. El auxilio judicial para la ejecución de medidas cautelares, acá está lo que pregunta el compañero, y establece la ley y lo denomina la ley ejecución de medidas cautelares. En caso que no se ejecuten las medidas cautelares dispuestas por el árbitro único o por el tribunal arbitral, la parte interesada podrá solicitar a la autoridad judicial competente el auxilio judicial para la ejecución de las medidas establecidas en nuestra normativa. Y nos dice 2, que la autoridad judicial deberá admitir la solicitud de auxilio judicial sin mayor trámite en un plazo máximo de 5 días. Como también, salvo que las medidas solicitadas sea contrario al orden público, la autoridad judicial se limitará a cumplir la solicitud sin pronunciarse sobre su procedencia ni admitir opción de recurso alguno. Eso es lo que plantea y también interpuesta las medidas del auxilio judicial, ¿no? Y como establece nuestra normativa, y así lo denominó, ejecución para medidas cautelares, lo denominó la ley de conciliación y arbitraje. ¿Alguna pregunta, aclaración referente, compañeros, para este tema? Adelante, estamos para escucharlo. Vamos a averiguar quién es su micrófono, el que estaba hablando. No lo puedo encontrar hasta ahorita.
¿Alguna pregunta, aclaración para que les pase y comencemos a ver el trabajo que vamos a tener en la próxima clase, compañeros? Adelante. Pues ya se fueron, ¿cuántos ya se no, están más, han entrado más a clase? Una aclaración. El auxilio judicial para las personas solamente se da cuando no hay el árbitro de emergencia. Sí, y puede pedirlo también cualquiera de las partes, lo puede pedir en lo que especifica nuestra normativa, y lo hemos visto, ¿no? Establecido que una de las partes puede pedir el auxilio judicial. Y si hubiera el árbitro de emergencia y no está cumpliendo también con esas disposiciones, también se plantearía el auxilio, se pediría el auxilio judicial para las medidas cautelares como establece nuestra normativa. Gracias, gracias. Doctor, ¿podría volver a repetir, por favor, el auxilio judicial para ejecución de medidas cautelares? Gracias. Espérenme un ratito que la vamos a proyectar de nuevo. No, doctor, no se mira. No está compartiendo, doctor. Un ratito. Vamos a salir de esta. Salimos aquí. Ahora venimos aquí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Auxilio judicial para la ejecución de medidas cautelares, dice. Nos dice, en el caso que no se ejecuten las medidas cautelares dispuestas por los árbitros únicos o del tribunal arbitral, la parte interesada, fíjese compañera, la parte interesada podrá solicitar al juez, a la autoridad judicial competente, el auxilio judicial para la ejecución de las medidas, o en este caso para la ejecución del laudo arbitral. Si una de las partes no quiere cumplir ese laudo arbitral, se puede solicitar que a través de un juez o una autoridad judicial competente se aplique la fuerza, ¿no? Y se haga cumplir el laudo arbitral del acuerdo entre partes o la controversia resuelta entre las partes. Eso es lo que nos dice el auxilio judicial, y también ese auxilio judicial que se solicita deberá ser admitida en un plazo mayor y sin previo trámite, un plazo mayor de 5 días, compañero. Caso que no sea aceptado, el juez simplemente se pronunciará sobre su procedencia, ni admitir oposición o recurso alguno. No dirá es procedente o no procedente, y sin recurso alguno. Y en el caso que esta medida de ejecución de medidas cautelares o de ejecución de la resolución arbitral tiene el plazo de 5 días sin mayor trámite. ¿Sí? Doctor. Gracias, doctor. Ya. Doctor. ¿Sí? ¿Aló? Hola. Doctor, un auxilio judicial podría ser un desapoderamiento, doctor. ¿Se puede decir así? ¿Se puede llamar? ¿Desapoderamiento de qué, pero? Por ejemplo, en el caso de que se dicte en el laudo en una medida cautelar. ¿Pero qué van a desapoderar? Por ejemplo, una que se ponga, digamos, como medida cautelar la paralización de una infraestructura en carretera, pero resulta de que la empresa sigue trabajando, no hace caso omiso, digamos, al laudo arbitral. En ese caso se requeriría ante la autoridad jurisdiccional un auxilio judicial, yo le puedo decir. Puede requerir un auxilio judicial, y también, ¿no?, la ejecución de sus boletas de garantía provisoria. Tiene muchas medidas. Estos contratos son muy cerrados, lo que vos denominás. Y sí, se puede pedir un auxilio judicial si es que ellos han establecido una cláusula convencional o cláusula de arbitraje y están en pleno arbitraje. Se puede pedir un auxilio judicial. No hay ningún problema de eso, y nuestra legislación, nuestra ley lo especifica en eso. Gracias, doctor. ¿Alguien más, compañeros? Pues bien, le voy a pasar las instrucciones. Van a tener 3 minutos para leer. Le he pasado ya las 3 diapositivas, los 3 temas que hemos avanzado hoy día de las 3 diapositivas, ¿no? Incluso
incluso hemos pasado un poco de etapas de arbitraje y auxilio judicial que corresponde al docente que va a venir. En los contenidos mínimos que se me asignó a mí en la dirección de posgrado fue hasta árbitro, ¿ya? Ahora le voy a pasar el ejemplo, me lo leen en 3 minutos y me hacen preguntas referente a la práctica que vamos a realizar en la última sesión. Le voy a dar 3 minutos, 5 minutos, léanlo con calma, ya lo tienen en su grupo de WhatsApp. Léanlo con calma. Estoy para aclaraciones y comentarios, ya que la próxima semana vamos a requerir más tiempo para ver el trabajo. Ya, 5 minutos nos daremos, lean por favor, y luego pues, a su servicio de ustedes para comentarios y algunas aclaraciones que tengan sobre el caso que les he dado. Muy bien. Espero que hayan podido leerlo. Esa es la práctica que vamos a hacer el próximo jueves. Vamos a empezar a las 5 de la tarde el jueves, porque nos va a demandar tiempo cada grupo, un máximo de 20 minutos. Nombran su relator, su expositor, y luego de eso que tomemos todos los grupos, son 8 grupos, son como 7 grupos vamos a tener, vamos a llevar 20 minutos, lo máximo por grupo, pueden disponer ustedes hasta 20 minutos, vamos a ver, entrar a lo que es procedimiento arbitral, ¿ya? Si hay aclaración sobre el trabajo, aclaración sobre la práctica simulada que le estoy dando, adelante. ¿Está claro, conciso, perfecto? Doctor, la simulación tiene que ser en nuestro contexto nacional, ¿no? Sí, invéntense un caso, por eso dice simulado. En nuestro contexto nacional, para que ustedes puedan aplicar la ley 708, ¿ya? Aplican todo lo que está establecido en la ley. Vamos a hacer el ejercicio, de eso se trata el ejercicio y la práctica, que podamos nosotros leer, ver, examinar, analizar y aplicarla, ¿ya? De una forma u otra lo estoy llevando a que ustedes puedan darle una miradita a su ley. Muy bien, doctor. ¿Alguien más? Está muy claro, ¿no? Está muy claro. Se deja la iniciativa a cada uno de los grupos que puedan trabajar, se deja a la iniciativa de ustedes, ¿ya? Por favor, hasta el día lunes me mandan la conformación de su grupo para que yo lo pasen limpio y se lo publiquen limpio, y el tiempo que van a tener, la hora que van a tener y el tiempo que van a tener. Y voy a poner la numeración por orden de llegada. Hasta el día lunes, por favor, me mandan los grupos de a 10 personas. ¿Ya? Al WhatsApp. Ya, doctor, está bien. ¿Alguien más? Entendido, doctor. Está bien, doctor, está bien. Ulgrich, Alberto Quiroga, ¿está entendido? El grupo de los politólogos, ¿está entendido? ¿Abidón? Sí, doctor, estamos aquí, nomás tenemos que complementarnos, porque al fin y al cabo somos, como usted dice, puros politólogos, ¿no es cierto? Vamos a complementarnos con los compañeros de derecho para así, obviamente, tener un ámbito más general con lo que viene a ser en la parte legal, ¿no? Sí, más trabajo. Jurídica. Hay también algunos colegas, tenemos algunos colegas que están en este diplomado, pueden pedirle también auxilio judicial a ellos, pueden pedirle, ¿no? Su colaboración, su ayuda a los colegas también. Creo que ellos están prestos a poder colaborarlos también. Claro que sí. Así que desde hoy día pueden ir armando su grupo. Si no hubiera otra pregunta, otra aclaración, estoy a su disposición de ustedes. Hoy día vamos a dejar la clase acá, ya que jueves a partir de las 5, Abraham, adelante Abraham. Sí, doctor, yo tengo una duda sobre esto. Bueno, dice aquí que adicionalmente juntará las pruebas simuladas. Está bien, las pruebas. ¿Ya? Y se solicitará la práctica de las diligencias probatorias que justifiquen lo aducido en la demanda. Esa última parte, ¿puede aclarármelo, por favor? No le puedo. Un auxilio, por ejemplo, si tenés que hacer un auxilio judicial a través del árbitro de emergencia,
entonces se hace una práctica. Si tenés que hacer un auxilio, si tenés que utilizar el árbitro nominador, también se plantea eso, ¿ya? Y si hay que pedir algún auxilio judicial para el cumplimiento del laudo arbitral, también se simula eso. A eso se refiere Abraham. Ya, doctor, de acuerdo al caso, ¿no es cierto? De acuerdo al caso, y ¿saben qué? No se van a poder perder ni se pierdan, está en la ley. Todo está en la ley, ¿ya? No van a... Gracias, doctor. Ni nada. Inventen su caso, simulen su caso, fabriquen su caso en su mente de ustedes, vean y apliquen la ley. Pueden hacer incidentes, pueden hacer lo que ustedes quieran. Ok, gracias. ¿Alguien más? Doctor, o sea que nosotros, el grupo, elegimos nuestro caso y hacemos todos los procedimientos que usted nos ha enseñado y nos ha dado en los temas, en los diferentes diapositivos, ¿no es? Todo lo que ustedes quieran, lo que está establecido en la normativa, lo que hemos visto con ustedes, si pueden mejorar. Ustedes saben que como profesor siempre somos facilitadores, no pueden mejorar ustedes, incluso pueden ver que pueden agregar a su simulación de casos, que algo que se me haya pasado, se me haya ido a mí, estamos para eso y bueno, ya le dejo a creatividad de cada grupo, Hermógenes. Gracias, doctor. Doctor. Pidan más tiempo porque vamos a estar unas 4 horas por lo menos hablando y terminando y escuchando la simulación de los casos. Esto lo hacemos en el sentido que ustedes ya puedan entrar al siguiente módulo, una inducción y una base necesaria, ya que nuestro invitado va a ser un colega de prestigio que viene que es director de la carrera de Derecho de La Paz, y bueno, tenemos que poner el nivel también correspondiente, y solamente es leyendo, compañeros. Eso les voy a pedir por favor, y al hacer esta simulación de este caso práctico, sí los voy a obligar a que ustedes puedan revisar su ley. ¿No, Renzo? Alberto. Gracias, doctor. En virtud de lo que usted estaba comentando, evidentemente, pues, doctor, nosotros necesitamos que algún amigo o diplomante, abogado, se quiera incorporar a nuestro grupo para tener mayores elementos de trabajo. Nos gustaría. Muchas gracias, doctor. Gracias, me imagino que si usted mate una gallina de ahí de su canchón, querido Alberto Quiroga, y va a ser un locrito, yo creo que varios van a querer ir a su grupo de usted, ¿no? Eso no tiene ningún inconveniente, doctor. Bien, compañeros. Eso hay en bajo virtudes. Vamos a acabar hoy día la clase, vamos a recuperar esta media hora que nos falta en la próxima, porque vamos a tener unas 4 horas de sesión, trabajando con cada uno de los grupos, los otros también participando, apoyando, comentando, aportando, y de último vemos lo que es el procedimiento arbitral en la ley 708, y vamos a comparar si realmente nosotros hemos podido plasmar la práctica simulada en lo que establece nuestra normativa vigente, ¿ya? Como siempre, un cariño, un abrazo, se los quiere mucho, es un honor para mí poder trabajar con ustedes y también con los colegas que están, mi respeto a los colegas, un cariño también a los colegas, y bueno, estamos para servirlo y nos vemos el día jueves, pero por favor hasta el lunes me mandan los grupos ya conformados. Doctor, antes que se vaya. Para responder. Doctor, antes que se vaya. ¿Se puede? Bueno, ayer usted nos dio walkover, porque yo no estaba aquí cuando llegué. La reunión se había llevado a las 8 de la mañana, entonces no pude estar presente porque yo estaba lejos de acá. Y tenía que hacer una pequeña defensa también dentro de mi grupo. Eso quería disculparme. Ya no hay problema, el que nos dio walkover fuiste vos, ya estaba establecido con anterioridad, pero no hubieras dicho que hubiéramos ido a recoger como compañeros. No hay problema, Abraham, mentira. Estoy doctor, para la próxima. Tranquilo. Gracias. Ya. No hay más nada, compañeros. Viernes ya va a ser las 8:30, a dormir nomás todos. Mañana tenemos clase en la universidad.
y los que tienen que hacer su tarea con la doctora Cintia creo que tienen harto para el domingo, así que no hay viernes. Carlito Suzuki no va a poder salir hoy día. Un abrazo, nos vemos compañeros, tengan buen fin de semana, que Dios me los bendiga mucho y como siempre un